Saludamos al licenciado Henry Llanes Suárez. Él preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Vamos a iniciar este diálogo, licenciado Llanes, escuchando al presidente de la República en el primer debate presidencial en el marco de la muerte cruzada. Primero, tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco, ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número dos, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos de recomprar esos bonos y volver a darle liquidez al seguro social. En la pensión jubilar debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Hoy en día, señores mayores, señores pues de 65, 70, 80 años, hacen filas 3, 4, 5 horas para poder obtener una pensión de 160, 180, $200. Los señores mayores también necesitan dinero para comer, para movilizarse, más dinero para medicinas. Y es inhumano darles esos valores. La pensión mínima será el salario básico unificado. No tocar la edad. Creo, en eso estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno del señor Lasso. Lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. De esa manera incentivamos a las empresas a que estén al día y que podamos cumplir con las obligaciones en el IES. De todo lo que dijo el presidente de la República en esa ocasión, licenciado Llanes, de lo que añadió en el debate de este nuevo periodo presidencial para el que ha sido elegido, qué es lo que ha hecho y qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República tomándole su propia palabra. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Mire, tres cosas, ¿no? En primer lugar, en lo fundamental, el presidente de la República no ha realizado ningún cambio, ¿no? Y más bien él se opuso con los bloques de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano para que se cambie la gobernanza del Seguro Social, que nosotros la impulsamos mediante iniciativa popular normativa, en la que propusimos de que los afiliados activos por ser 3.300.000 personas tengan dos representantes, ¿no? Y en el caso de los jubilados, que están por los 700.000 jubilados, tengan un representante, porque ellos han aportado 30 años, 35 años o 40 años para sostener las prestaciones del Seguro Social. Y esto se justifica. Si usted compara, Gustavo, esta propuesta que estamos haciendo, más o menos tiene una correlación con los directorios de la ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y del ISPA, con el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, en donde allí se da una mayor representación de los afiliados, ¿no? Y estos miembros son parte de esos directorios mediante elección. Y mire usted que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cada institución no excede de los 60.000 o 70.000 miembros, ¿no? ¿Ya? Tanto en activos como en pasivos, ¿no? Y acá son 3 millones y apenas hay un representante de los asegurados. No tiene lógica, es que no tiene lógica. Entonces nosotros propusimos eso, pero vuelvo a repetir, el gobierno y los bloques parlamentarios de ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana se opusieron y cambiaron esta parte. Nosotros también propusimos en la parte económica que señalamos en el proyecto las líneas de acción para que el Estado pague la enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Y nosotros la única vía clara que la vemos, porque no existe otra, de que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional y que también parte de la deuda la pague el Estado transfiriendo acciones del Banco del Pacífico. No para que el Seguro Social administre el banco, no, no para que sea gerente del banco, no,
no para que sea un administrador del banco, no, sino para que sea accionista y reciba utilidades, el Seguro Social, para mejorar las prestaciones de salud y de pensión. Se opusieron. Entonces, en ese sentido, que esas son las reformas estructurales. Y lo otro, Gustavo, es de que con esa propuesta de elección que nosotros la planteamos, ese mecanismo, esa metodología de conformación y de representación tiene enorme legitimidad, porque la propuesta es para que todos los afiliados y los jubilados del Seguro Social obligatorio sean los que participen eligiendo a sus representantes, ¿no? Ya, Ahora, su eso sería. propuesta, la propuesta del Frente Nacional por un Nuevo IES, pasó por la Asamblea Nacional, allí se la manipuló, se la deformó y es un documento que todavía sigue siendo un referente. ¿Qué es lo que debería hacerse ahora? Yo creo que hay que retomarlo. Y yo sí le pido al señor presidente de la República con mucha frontalidad y con mucho respeto. Bueno, aquí en el país hay que tomar las cosas en serio, ¿no? Hay que tomar las cosas en serio. Ya es hora, porque si no el país se nos va de las manos. Mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional. Yo le voy a enviar nuevamente la próxima semana una segunda carta al señor presidente de la República y también, y también a la Asamblea Nacional y también a los funcionarios del IES, al presidente del Consejo Directivo del IES y a la directora general del IES. Mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional que está corriendo el tiempo desde el 1 de febrero, desde el sábado 1 de febrero del presente año. La Corte le dice cuatro cosas al gobierno y al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. La Corte habla de la sentencia se exige al presidente de la República, se exige a la Asamblea Nacional, se, 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 se determina, o sea, hay unos verbos mandatorios que utiliza la Corte Constitucional para que tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional cumplan. Al presidente le dan 6 meses de plazo. Ya estamos en el tercer mes y no nos han convocado, porque la Corte dice, convóquese a los proponentes de la iniciativa popular normativa, porque ellos son parte de este proceso, tienen que participar en el debate y en la estructuración del proyecto de ley, pero no nos han convocado. Esta sugerencia de la Corte va más allá de una sugerencia, es un Sentencia, mandato, es parte de una sentencia. exacto, es sentencia, Gustavo. O sea, no es una simple cosa que ha dictaminado la Corte. Sabemos que Sentencia, las si usted sentencias ve, de la Corte son irrefutables y exacto, mandatorias. exacto, si usted ve, querido Gustavo, si usted ve la sentencia, ya digo, se le exige, se le determina, se le manda. Y yo primera vez que veo así una sentencia que un órgano del Estado, por supuesto, en este caso la Corte, no es que le está pidiendo al presidente haga el favor, se le solicita, se le pide. No, 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 no. Acá son otros verbos mandatorios los que utiliza la Corte. Y para la Asamblea igual. Y entonces, no se nos da. Entonces, allí está la salida. No lo que ¿Y quiere qué, hacer el señor y qué Peña tan Landa. urgente es esto, licenciado Llanes, pensando en términos de sostenibilidad, de sustentabilidad del IES? Es que el Seguro Social se nos va de las manos, me quiero gustar. La corrupción, allí hay una conformación ilegal y contra sentencia de la propia Corte Constitucional, la conformación del Consejo Directivo del IES, que en el gobierno de desacatando la sentencia de la Corte Constitucional de febrero del año 2016, del 16 de marzo, el 16 de marzo del año 2016, coinciden estos datos, le dice que la conformación del Consejo Directivo del IES debe darse con la participación total de todos los afiliados y de todos los jubilados en la elección de sus representantes mediante principios de igualdad, principios de participación y de inclusión. Corrijo la fecha, no es del 16 de marzo, es del 22 de marzo del año 2016. Entonces, ¿qué hizo Lazo con un decreto ejecutivo 571? Desacató lo que dijo la Corte. Porque la Corte en esa sentencia echó abajo los colegios electorales tanto de los asegurados como de los empleadores. Entonces, ¿qué hizo Lazo? Le importó un comino eso y mediante un decreto ejecutivo retrotrajo esa norma que estaba derogada por sentencia y entonces dispuso que mediante colegios electorales, a través de un decreto, se elijan a los representantes tanto de los asegurados y de los empleadores, en este caso, al señor Richard Gómez, como que lo eligieron unas organizaciones que no sabemos quién lo Ujú. eligió, y a la señora representante de los empleadores, la señora economista Rodríguez. Entonces mire usted que
que todo lo que se hace mal termina mal. Entonces, no hay legitimidad de estos Bien, representantes allí. aligerando un poco el paso en honor al tiempo. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República en el segundo debate, en este reciente debate, tras el cual fue elegido como presidente para un periodo completo? De lo que nosotros recordamos, se refirió fundamentalmente a la edad de jubilación y dijo que esta no se la cambiará. Pero el tema ha sido Eh, puesto en entredicho por declaraciones del presidente del IES, el señor Eduardo Peña, quien, sin decirlo específicamente, lo ha sugerido, pues al hablar de que los ecuatorianos se morían, así muy crasamente, antes a los 70 años, ahora se mueren a los 80. claro, y si el señor Peña pregunta a sus bisabuelos, en la familia pregunta a sus bisabuelos y abuelos y padres, ¿qué edad tuvieron cuando murieron? Seguramente no murieron a los 60, murieron a los 70 o a los 80 o a los 90. Mi abuela murió a los 105 años. Mi madre murió a los 94 años, ¿no? Entonces, y los empleados de seguros, digamos, los trabajadores que eran afiliados al Seguro Social, no fueron los campesinos. Cuando se formó el Seguro Social, fueron los profesores, después fueron los militares, fueron los policías, fueron los empleados industriales, fueron los empleados públicos, donde tenían una buena alimentación, donde se servían sus alimentos de lo que producía nuestra tierra, sin insecticidas, sin Donde no fungicidas, tenían tanto de la los costa como de la niveles sierra. de estrés que las generaciones Ex- actuales Exacto. que vamos ya pasando también hemos tenido en este Ecuador Sí, tan complejo, en exacto. donde vivir se ha vuelto realmente un reto. Ahí no comían hamburguesas, ahí no comían las salchipapas, entonces comían el arveja, la haba, el frijol, la yuca, el camote, la caña, el café, libres de contaminación. Entonces vivían un largo tiempo. Entonces, el señor Ahora, Peña, si bien es cierto, las estadísticas señalan, sin embargo, que la expectativa de vida se ha elevado sustancialmente en Ecuador. claro, pero también hay una pregunta que el señor Peña, si fuera periodista, le pregunté. Pues mire, el trabajador no es que aporta para el fondo de pensión, para el fondo de salud, el trabajador aporta para el fondo de pensión. 30 años, 35 años, 40 años. Y ya, usted dice que antes, a los 5 años, después de jubilar, se moría. Hoy está preocupado porque dice, están viviendo 16 años y dice, ¿cómo pago los 16 años? La plata no es de él, la plata es del trabajador, que debieron manejarlo bien, cada dólar debieron manejarlo bien, con cuidado, y cada dólar debieron permitir que el Seguro Social tenga rendimiento financiero para mejorar las pensiones. Mira, y entonces el señor Peña ahora quiere que se mueran rápido para que el seguro se quede con la plata, para que él se quede con la plata, y luego el gobierno se lleve el dinero para financiar el presupuesto, y luego los otros se roban la plata de los trabajadores, vía corrupción, porque es lo que sucede en el Seguro Social. Y entonces mi querido Gustavo, mire el presidente de la República, ¿qué dijo en la primera, qué me dijo para el gobierno transitorio que preside hoy, que ya está por terminar este periodo? ¿Qué dijo? Yo me opongo, dijo, a lo que propone el señor Lazo, incrementar la edad de jubilación. Yo me opongo al incremento del porcentaje de aportación. Yo me opongo al incremento de los años de aportación. Tres cosas. Cuarto, ¿qué más dijo? Yo voy a nivelar la pensión de los jubilados a un salario básico unificado. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Digo, yo voy a capitalizar el Banco de IES recomprando, que el Estado recompre los bonos que los tiene el Banco de IES. ¿Hizo esto? No. Y ahora ya para este periodo de 4 años, ¿qué es ante la pregunta que le hizo la periodista sobre cómo atender la crisis del Seguro Social? Él dijo incrementando el empleo. Pero si no hay condiciones políticas y ambientales para que en el Ecuador se desarrolle la economía, se desarrolle la producción, si no hay seguridad de la gente, si no hay en sus domicilios, en la movilidad, en el trabajo, si no hay ese ambiente de seguridad que el Ecuador requiere para que se invierta a nivel nacional y venga la inversión extranjera directa, bueno, entonces no es la solución, pues. Así es. Entonces, Ahora, licenciado Llanes, realmente este tema del IES tiene muchas aristas. Lo cierto es que está en una situación crítica y como usted dice, si es que no se toman acciones rápidas y oportunas, el IES va a desaparecer, por lo menos en la así forma es. en la que le conocemos. Quisiera preguntarle a usted cuál es la estrategia, cuál es la hoja de ruta que propondría el Frente Nacional por un nuevo IES. Pues aparentemente
tendría un favoritismo por parte del gobierno, esto armando un poco un rompecabezas, de acuerdo con las declaraciones del señor Peña, las pocas insinuaciones que he hecho sobre el tema. El presidente Noboa estaría favoreciendo de alguna manera la posibilidad de acoger el plan de esa comisión que presidió Augusto de la Torre o las sugerencias de Alberto Gajic. No son la salida. Es que esta gente no entiende, ¿ah? No es la salida. Y la salida es sencilla, Gustavo. ¿Qué les hemos dicho nosotros? Ahí en el seguro, en la ley de seguridad social, en esta que está pública, en esta ley hay cosas absurdas. Pues, por ejemplo, digo, atención médica a jefas de hogar que no son afiliadas al seguro social. Atención médica a personas que sufren discapacidades que no son afiliadas al seguro social. Atención médica para personas que sufren enfermedades catastróficas que no son afiliadas al seguro social. Y atención médica para los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años que no son afiliados al seguro social. Atención médica para la cónyuge del afiliado o para la conviviente del afiliado que no es afiliada al seguro social. Entonces, estas cosas absurdas ¿Qué no se hacer con pueden. estos grupos etarios? ¿Cuál sería la solución? La Sabiendo reforma a la ley, que la Constitución actual, la Constitución de Montecristi, prohíbe en términos generales en Ecuador cualquier tipo de regresión de derechos. es que aquí no puedo tener un derecho que le está afectando a otro, porque aquí el trabajador es el que aporta para la atención a la salud, a los riesgos del trabajo y la pensión. Entonces, si yo creo un derecho en relación a esto, le estoy afectando los derechos a ese afiliado, ¿ya? Haciendo que el afiliado trabaje, se saque la aportando mensualmente con el empleador el 20.6% y que el aporte del empleador es parte del costo laboral, porque no es un aporte gratuito, es parte del costo laboral que está constando en los libros de contabilidad, está constando dentro de los egresos de la empresa. Y entonces, eso está definido en función de un cálculo actuarial para no afectar sus prestaciones. Pero si yo pongo prestaciones médicas sin costo, le estoy afectando gravemente los derechos a esta persona. Entonces no puedo concebir de esa manera, no puedo concebir así torpemente los Claro. derechos. Y hay sí otra Los acción derechos, universal, que los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los demás. Un tema realmente exacto. complejo, pero le reitero la pregunta. ¿Cuál es la hoja de ruta que propondría para el día de hoy, para esta semana, para este mes de abril, el Frente Nacional por un Nuevo IES? Punto uno, que se cumpla lo de la Constitución, de la sentencia de la Corte Constitucional. Lo vamos a hacer por escrito. Ustedes lo van a. Dos, que se retome la propuesta nuestra de la gobernanza que proponíamos por el Consejo Directivo de IES, aprovechando la sentencia de la Corte. Cuarto, que se define las líneas, que se retome las líneas de acción que nosotros propusimos para que el Estado pague la deuda, siendo que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional. Y quinto, haciendo que estas reformas, estas cosas estas prestaciones que estoy mencionando, pasen al Ministerio de Salud, porque que es que no lo quieren entender, y que mediante un presupuesto, digo, solvente que debe tener el Ministerio de Salud, se atienda bajo principios de calidad y de calidez para las personas pobres, para las personas que sufren discapacidades, por Dios, debe haber un poco de solidaridad en el Ecuador para que se las atienda a las personas que sufren enfermedades catastróficas degenerativas, que no tienen plata para irse a atender en una clínica privada y pagar por su enfermedad, y que son enfermedades de toda la vida. Y entonces el gobierno tiene que tener un poco de sensibilidad y de solidaridad, además plata del pueblo, no es plata del gobierno, Para plata del pueblo, finalizar, de la gente que licenciado trabaja. Llanes, le hago una pregunta que tiene dos partes. Primero, el sistema de salud se encuentra en buena parte colapsado. Hay enfermos Así es. con enfermedades terminales, enfermedades catastróficas que no reciben atención ni medicina. Hay una escasez casi total de medicinas. Quienes tenemos esta condición de jubilados del IES lo conocemos. Usted tiene que poner mensualmente dinero de su bolsillo para su salud en cuestiones elementales que debería, por lo menos esas, atender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema de salud? ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones si no se toman medidas urgentes? O sea, si el gobierno no se mueve eficientemente, el presidente de la República no toma el toro por los cuernos,
haciendo las reformas que tiene que hacer y poniendo tanto en el Ministerio de Salud como en el IES a sus delegados, a gente con, con, con la personalidad, pues, con la solvencia, con la inteligencia, de que pueden tomar decisiones inmediatas. Bueno, esta cosa puede, como digo, puede colapsar tanto la área de salud como del IES. Entonces debe tener una reforma adecuada y debe contar con los recursos, ¿no? Asimismo que pueda estas instituciones atender como debe ser a las personas, tanto a los afiliados, que además, mire Gustavo, que en el caso de los afiliados, en otras palabras le estamos diciendo al gobierno, le estamos diciendo, mira gobierno, mira, tú no te preocupes de nosotros, porque nosotros estamos financiando la salud con nuestros aportes. Tú preocúpate de la sociedad que no está afiliada al seguro social y dale toda la atención, pero no nos cargues a nosotros responsabilidades que no nos corresponden. Es decir, no nos cargues a nosotros una política social, una política de salud, una política pública que no nos corresponde. Es lo que tiene que hacer el gobierno, pero no quieren hacer. O sea, yo no sé cómo les debo hablar, yo no sé cómo les debo explicar para que me entiendan, ¿no? Porque Gustavo, Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Yanes. que Gustavo, un buen día para usted y para la audiencia. Muy amable. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez, el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.